Cuando Arturo, el compañero, me vio, bueno, hizo un aspaviento y burlándose me amenazó. Quedé como la mala de la película. Hola, ¿qué tal? Si no has visto la parte 1 de este video, te invito a que la veas. Es muy corta y es necesaria para entender el resto de la historia. Voy a dejar el enlace aquí en pantalla y también en la descripción. Me acuerdo que él me llegó a recoger y cuando me vio, bueno, si no recuerdo mal, me dijo que estaba un poco exagerado, ¿verdad? El cambio muy radical, pero que igual me veía guapa. Creo que eso fue lo que dijo, ¿verdad? No estoy 100% segura. En fin, ¿verdad? Llegamos a la casa de él y me sentí intimidada porque la casa en la que yo vivía era una casa sencilla, ¿verdad? Que necesitaba muchísimos arreglos y en realidad no era como muy agradable a la vista, así como estéticamente, pero obviamente estábamos agradecidos de tener casa propia, pero sí, la verdad sea dicha, ¿verdad? Y no era como una casa que uno diga qué bonita, ¿verdad? No, ¿verdad? Nada más simplemente, afortunadamente, teníamos una casa propia, que eso es muy difícil. Entonces, nada más como para hacer esa salvedad, sí era mucha la diferencia, ¿verdad? De donde yo vivía a la casa de la familia de él. Y, y bueno, la casa de Federico era muy grande, de 2 pisos, y se veía como fina, ¿verdad? Por lo menos a mi percepción de ese momento, ¿verdad? Para el mundo en el que yo me desenvolvía, sí se veía fina, ¿verdad? Y bueno, además de eso, había mucha gente, los familiares, ¿verdad? No era solo con el núcleo familiar, sino como otros familiares, ¿verdad? De todos lados, por así decirlo. Eso a mí también como que me estresó porque como les digo, yo no, socialmente no soy como súper desenvuelta, no soy como extrovertida, ¿verdad? Entonces, pues esas cosas a mí me generan estrés, ¿verdad? La cuestión de salir o de eh, desenvolverme con mucha gente y gente nueva, ¿verdad? Por ese lado también estaba un poco estresada, ¿verdad? Y además me sentía muy incómoda, me sentía como si anduviera desnuda, eh, como totalmente insegura, me sentía fea, me sentía enajenada, bueno, era un sentimiento bastante molesto. Entonces estábamos ahí, ¿verdad? Ya estábamos en la casa. Para empeorar la situación, yo no lo sabía, pero un compañero mío de ese entonces del colegio era familiar de Federico. Cuando Arturo, el compañero, me vio, bueno, hizo un aspaviento y ese compañero era conocido por ser muy bolista, y en realidad era odiado como, en serio, como por toda la generación. A mí no me caía mal, ¿verdad? Pero a mí cuesta mucho que me caiga alguien mal, tiene que ser como muy mala gente, pero no me caía mal, pero sí, la verdad es que era como molesto, ¿verdad? Eh, y pidió una cámara, se fue corriendo a pedir una cámara y eso era algo como muy poco común en esa época, ¿verdad? En esa época no cualquiera podía tener cámara, no cualquiera tenía cámara, pero bueno, como era una fiesta, ¿verdad? Entonces era como un poco más fácil y además era gente como más acomodada que tenían como más acceso a esas cosas. Entonces, bueno, él se fue corriendo, pidió una cámara, hizo todo el aspaviento de verme así, ¿verdad? Porque ya yo tenía como, digamos, mi fama en el colegio, pues de ser la que se viste de negro, que escucha música rara y que es rara y no habla y ese tipo de cosas. Entonces para él fue un shock total. Sí, ¿verdad? Llegó con la cámara y burlándose me amenazó con tomarme una foto, ¿verdad? Como ya se lo imaginaban, para mostrarla a todo el mundo en el colegio. Ay, bueno, eso a mí me molestó un montón, obviamente, ¿verdad? ¿Quién no le va a molestar? Pero sí me quedé callada, ¿verdad? Porque realmente, o sea, yo me quedé como, mejor no decir la palabra, ¿verdad? Pero igual me vale, o sea, muestra esa foto y a nadie le importa, ¿verdad? ¿Qué hago yo con mi vida o qué es lo que pasa o cómo me he visto, ¿verdad? Nadie me tiene que decir nada, entonces a mí no me importa lo que piensen los demás y en ese entonces tampoco, entonces pues me enojó, pero me quedé callada. Como pues no me importaba lo que piensan los demás, entonces me quedé callada.
Entonces lo que hizo Federico fue que se levantó, ¿verdad? Y le arrebató la cámara y le dijo así con toda la dureza, ¿verdad? Que él no iba a hacer nada de eso, ¿verdad? O sea, las iba a ver con él. Bueno, ya el primo, ¿verdad? Arturo se quedó callado y quieto, por dicha, afortunadamente. Y bueno, pues al final, ¿verdad? Ahí en esa celebración la familia me recibió bien, conversé con algunos de los parientes y se acabó la fiesta. Luego Federico me llevó a mi casa, ¿verdad? Y para dejarme ahí, porque era la noche. Y yo le recordé, ¿verdad? Que no se le olvidara hablar con los papás sobre la verdad mía. Que suspenso. Sobre la verdad. Y bueno, pues entonces él llegó a su casa, ¿verdad? Y cuando estaba ya de vuelta, Federico lo que hizo fue encender la computadora, llamó a la mamá y le explicó, ¿verdad? Que yo no era como ellos me vieron, que él me había pedido ir así para que el papá no se sintiera mal en el cumpleaños, pero que yo me vestía de otra forma totalmente diferente y lo que hizo fue como mostrarle algunas fotos mías donde yo salía vestida de negro. No era, como les digo, un estilo extremo. Igual ahora tampoco soy muy extrema, por así decirlo, pero se nota mucho más, ¿verdad? En esa época, como les digo, era solo vestida negra y ya. Eh, pero para la gente normal, ¿verdad? Sí se veía como una de esas personas raras. No recuerdo qué le contestó la mamá, ni tampoco si le dijo al papá o si fue en ese momento o cuando le dijo. Pero bueno, ya él me dijo que ya lo había resuelto y entonces nunca más me volví a vestir así en mi vida, nunca más. Y bueno, yo sé que al final no le agradé mucho a la mamá, no solo por eso. O sea, yo sé que como que tal vez ella vio que no era alguien que andaba en malos pasos, pero igual, ¿verdad? No le agradaba mucho, pero creo que más que todo era por como celos, ¿verdad? Como que tenía celos con el hijo, algunas mamás son así y se entiende, y teníamos como una relación en ese sentido tranquila, ¿verdad? Con la mamá, pero sí sabía como que pues no era como santo de la devoción, por así decirlo. Y en cuanto a la percepción del papá, pues hasta la fecha la desconozco. Eso fue en el año 2007 y bueno, estamos en 2021, entonces para que se imaginen, ¿verdad? Nunca supe realmente la opinión, pero bueno, ya pasó, ¿verdad? Y en realidad, pues al final la relación en sí fue una relación tormentosa, pero por otras razones que no tienen nada que ver con esto. Y en realidad eran puntos más bien un poco más graves o más preocupantes que estas cuestiones, ¿verdad? De percepción, de apariencia, ya cosas de verdad más serias. Yo creo que al día de hoy, ¿verdad? Al final yo por alguna razón quedé como la mala de la película, pero me parece que en este caso, digamos, la mala del cuento, por alguna razón, ¿verdad? Fui yo. No sé si solo tiene que ver con eso o con otras cosas, ¿verdad? Que pasaron o cómo cuenta la gente, ¿verdad? Sus versiones. Ya no me voy a adentrar en eso porque no es el tema que estamos tratando, o sea, no atañe. Pero bueno, el punto es que al final eso se terminó, ¿verdad? Y lo que sé, ¿verdad? Es que nunca hay que dejar de ser quien uno es realmente por complacer a otras personas, ¿verdad? Porque al final, ¿verdad? Yo hice todo este esfuerzo y todo y pues incluso las cosas terminaron un poco mal para mí también, entonces no valía tanto la pena, pero bueno, yo lo hice como por el cumpleaños del Señor y digamos que no me arrepiento, pero sí me queda, digamos, la confirmación de lo que yo tenía y el consejo, ¿verdad? Que yo les doy y como la moraleja que podemos sacar de esta situación es eso, ¿verdad? No dejar de ser uno mismo, mucho menos por otras personas, ¿verdad? Por complacer o por lo que vayan a pensar, ¿verdad? Para nada, porque eso es traicionarse. Y si algo yo he aprendido, no podemos traicionarnos nosotros porque solo nos tenemos a nosotros mismos. A lo largo de la vida, aunque tengamos buenos amigos o buenos familiares o lo que sea, ¿verdad? Con quien realmente contamos, porque con quien siempre estamos es con nosotros mismos. No sé si como lo expreso tiene sentido para ustedes, pero en mi experiencia realmente es así, ¿verdad? Y yo creo que si lo piensan o lo analizan, ¿verdad? La vida, las personas vienen y van
y quien siempre permanecer obviamente va a ser uno. Entonces uno tiene que ser ese lugar seguro, quien vela por uno mismo. Entonces no vale la pena traicionarse, hacerse daño. Para mí ser quien uno no es dañarse, ¿verdad? Es nocivo, es una traición, y, y solo, o sea, no nos va a traer al final nada bueno. Entonces, pues esa sería la anécdota. Espero que, como siempre, que les haya entretenido, que les sirva de algo. El consejo, si se rieron, para saber, ¿verdad?, cómo la puede pasar uno también en este ambiente, en esta subcultura, por así decirlo. Si no, pues sí, mero entretenimiento y chisme. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en otra ocasión. Chao.